Hola, bienvenidos a este video explicativo sobre cómo hacer un trazado de triángulos usando regla, compás y semicírculo. Bueno, empecemos. ¿Qué pasa si tengo que trazar un triángulo en donde lo único que conozco son las medidas de dos de sus ángulos internos? En este caso, por ejemplo, tenemos acá un triángulo, dice que dos de sus ángulos conocidos internos miden 50 grados y 20 grados. Los dos elementos que necesitamos para hacer este dibujo son la regla y el semicírculo. La regla, por supuesto, para poder hacer el trazado de los lados y el semicírculo para medir estos ángulos. Paso 1. Vamos a dibujar un segmento que sería como la base de este triángulo, ¿sí? Entonces, voy a dibujar acá una base que mida, no importa la medida, yo en este caso le voy a medir, no sé, 15 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué no importa la medida del lado que considere? No importa la medida debido a que lo único que necesitamos nosotros es respetar las medidas de los ángulos, ya que el triángulo que va a salir en este dibujo va a respetar esas medidas y va a ser proporcional a cualquier otro triángulo que tenga las mismas medidas en sus ángulos internos. Por una propiedad que tienen justamente los triángulos, que si los ángulos miden igual, entonces los triángulos son semejantes y son proporcionales sus lados. Bueno, entonces acá, midamos primero el ángulo de 20 grados. Para eso, como ustedes saben, en un semicírculo, siempre está esta línea en el centro que debe coincidir con el vértice del ángulo que van a dibujar. Bueno, en este caso yo voy a colocar esta línea en el extremo, la línea que está en el centro del semicírculo, ¿sí?, en el extremo de la línea que tracé, para poder dibujar el primer ángulo. El primer ángulo dice tiene que medir 50 grados, entonces sentido positivo, marco hasta acá, acá sería 50 grados, y lo que voy a hacer es trazar una línea recta desde aquí hasta acá y no tengo idea todavía hasta dónde debe ir eso porque lo único que conozco son las medidas de los ángulos, ¿sí? Entonces el siguiente paso sería volver a colocar el semicírculo pero en el otro extremo y acá lo que tengo que mirar es las otras marcas de medidas que aparecen siempre en forma con números más pequeños, que sería en el sentido horario, en sentido negativo. Ven acá, dice 10, 20, 30, 40, o sea, se mide en este sentido, en sentido horario, no en el sentido positivo que normalmente usamos. Y acá vamos a dibujar el ángulo de 20 grados, ¿sí? Entonces miro acá, acá dice 20 grados, ahí trazo mi segmento y fíjense lo que ocurre. Al dibujar este segmento, ahí ya tengo el triángulo que estoy necesitando. Si nos pasamos con las líneas, no importa, eso se puede borrar, no hay ningún problema. Y después nosotros inclusive podemos ver si la medida del ángulo, del tercer ángulo que salió, coincide con la medida que debería ser. En este caso, de este lado tenemos el ángulo que mide 50 grados, ¿sí? Sería este. Acá, y el ángulo que mide 20 grados sería este que está acá. ¿Y qué sabemos nosotros por las propiedades de los triángulos? Que los tres ángulos suman 180. Eso quiere decir que si tengo acá un ángulo que mide 50, el otro mide 20, tengo ya 70 grados. Por lo tanto, el tercer ángulo va a medir 110 grados y eso ustedes lo pueden comprobar con el semicírculo midiendo la abertura de ese ángulo. Pasemos ahora al siguiente caso. El siguiente caso es trazar un triángulo, pero en donde lo único que conocemos son los lados. Entonces, cuando conocemos solamente la medida de los lados y no conocemos la medida de los ángulos, necesitamos otro tipo de elemento. O sea, vamos a necesitar la regla, por supuesto, para poder medir estas dimensiones de segmentos. Y necesitamos también el compás, ¿sí?
Bueno, en este caso, lo que yo voy a hacer es voy a trazar el segmento más grande, ¿sí? Voy a trazar en la base. ¿Sí? Conviene siempre elegir al más grande, al lado mayor, en la base. Como mi reglita tiene solamente 15 centímetros, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es aumentar 5, pero como coincide con mi cuadriculado, entonces sería 16, 17, 18, 19, 20 hasta acá, serían 20 centímetros. Bien, ahora necesito medir los otros lados, los lados que están a los costados. Para eso voy a trazar dos segmentos otra vez, respetando las medidas. Acá me dice 15 y 18. Creo que esto voy a tener que mover un poquito más porque si no, no va a entrar en el dibujo. ¿Sí? Bueno, entonces uno mide 15 y el otro mide 18. Bueno, ¿cuál es el problema que estoy teniendo yo acá? Fíjense, si necesito 18, mi hoja no entra. Y esto normalmente sucede cuando tenemos triángulos con lados muy grandes que tenemos que dibujar. Entonces, ¿cuál sería la solución para dibujar un triángulo donde las medidas a veces dicen 150 centímetros, 200 centímetros, etcétera, etcétera? ¿Cómo hacemos cuando nos vemos con este inconveniente? ¿Cuál sería la solución? La solución para hacer un dibujo así es dividir todos los lados por un mismo número y sacar medidas que sean proporcionales. ¿Sí? Entonces, para poder dibujar este triángulo, lo que yo les voy a sugerir como solución, porque esto es lo que ocurre en el cuaderno, cuando nuestro cuaderno es pequeñito y no tenemos el espacio suficiente para poder hacer los dibujos, ¿cómo hacemos para calcular dimensiones que sean proporcionales a esto? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el 15, el 18 y el 20? Lo que podríamos hacer es dividir las tres medidas dividido 2. O sea, vamos a utilizar la mitad de las dimensiones. Para el 15 voy a utilizar 7,5 centímetros. Para el 18 voy a utilizar 9 centímetros. Y para el 20 voy a utilizar 10 centímetros. ¿Bien? Entonces va a ser más fácil poder dibujar este triángulo. Bueno, bien, siguiendo el mismo consejo, entonces medimos 10 centímetros, ¿sí? Desde el 0 hasta el 10, ese es el lado mayor, que va a representar al lado que mide 20. Después, medimos al que supuestamente mide 18, pero reducido sería 9 centímetros. ¿Sí? Y por último, al otro que mide 7,5, voy a trazar el otro segmento al costado con 7,5 centímetros, que sería entonces el lado que mide 15. Bien, ahora ya no voy a necesitar la regla por un ratito. Ahora necesito utilizar el compás. Fíjense que este es un compás, obviamente del OpenBoard, que es un programa, pero vamos a imaginarnos que ustedes tienen que hacer lo mismo con su compás, pero en físico. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para dibujar, para trazar correctamente? Para empezar necesitamos colocar el compás y el lado de la agujita. Imagínense que esto, yo estoy teniendo un compás en físico normal en la mano, en una hoja. ¿Qué haría? Colocaría este compás en la esquina donde empieza el segundo segmento que yo dibujé y tengo que abrir el compás hasta el extremo, fíjense, hasta el extremo de este segmento dibujado. Voy a elegir otro color y lo que voy a hacer ahora es, voy a trazar este segmento, ¿sí?
Para eso, muevo el compás y trazo una curva. Paso siguiente, vuelvo a mover este compás. Yo necesito que esto esté ubicado a la dirección del otro segmento, pero tengo que achicar obviamente. ¿Por qué? Porque el tamaño de este lado es más chico. Coloco otra vez. En el caso de ustedes, abren el compás, ponen la agujita desde este extremo y miden de que sea del tamaño correcto y trazan otra curva. Una vez que hayan hecho esto, ahí sí voy a utilizar otro color. Tienen que trazar un segmento que vaya de esta unión, ¿sí? A ver, a esta otra. ¿Bien? Y ahí tenemos nosotros dibujado el triángulo que mide, dice, 7,5 centímetros, 9 centímetros y 10 centímetros en forma proporcional al triángulo original que medía 15, 18 y 20. Entonces, cuando nosotros tenemos que escribir las medidas de los lados de este triángulo que dibujamos, el lado más grande mide 20 centímetros. Este lado era el lado mediano, el de 9 que dibujamos de este lado, pero sería el que mide 18, ¿sí? 18 centímetros. Y el tercer lado es este que mide 15 centímetros. Y ahí logramos hacer un dibujo de un triángulo sabiendo la medida de sus tres lados. Y no importa que en nuestro cuaderno no entre, o en la hoja que tenemos que dibujar no entre en estas dimensiones, porque realmente hay muchas situaciones en donde nosotros no podemos hacer un dibujo así exacto debido a que las dimensiones son muy grandes. Entonces, en ese caso, lo que se hace es, se busca siempre tomar valores que sean proporcionales. ¿Cómo tenemos esos valores proporcionales? Dividiendo a las tres medidas de los lados conocidos por un mismo número. En este caso que hicimos nosotros, dividimos todo entre 2, entonces utilizamos la mitad de cada una de esas dimensiones y el triángulo que nos salió tiene exactamente la forma que corresponde a un triángulo cuyas medidas serían 15, 18 y 20. Muy bien, espero que les haya servido este video y nos vemos pronto en otro video explicativo.